Buenas tardes. Les saluda Rocco Stalin Bustillos López, ingeniero de petróleos, empleado de Ecopetrol. Primeramente agradecerle al Colegio de Profesionales de Ingeniero de Petróleos de Colombia por esta apertura y poder dar a conocer algunos conocimientos o experiencias dentro de la industria petrolera. Un poco el resumen de mi actividad petrolera. Como les había mencionado, mi nombre es Rocco Stalin Bustillos López, soy ingeniero en petróleos, me gradué en la Universidad Central de Ecuador, he cursado una maestría en Administración de Negocios con énfasis en hidrocarburos en la Universidad del Mar de Chile, tengo un diplomado superior en desarrollo gerencial. Tengo aproximadamente 23 años de experiencia en la industria petrolera. He sido especialista en productividad de pozos, de levantamiento artificial, en completamiento de pozos de petróleo. He trabajado en algunas empresas multinacionales en el área operativa, en la ingeniería de producción, yacimientos, en perforación y completamiento. Además, he liderado algunos equipos multidisciplinarios en estudios de optimización y productividad de campos de pozos petroleros, tanto en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, y también he participado en algunos proyectos en Argentina. He sido parte de equipos multidisciplinarios en estudios integrales de yacimientos y en el desarrollo de proyectos integrales de perforación y completamiento en onshore y offshore. Además de esto, me complace decirles que tengo algunas publicaciones internacionales en referencia a optimización de producción en campos maduros, en análisis de productividad, entre otras publicaciones que les puedo mencionar. El día de hoy vamos a tratar de dar un poco la explicación de conceptos básicos en lo que tiene que ver al proceso de la ingeniería de completamiento. Entonces hemos generado una tabla de contenido en la que haremos una pequeña introducción de lo que vamos a tratar en este taller, unos conceptos generales que son importantes para tener una visión un poco más clara de lo que vamos a hablar. He visto también importante, yo estoy ya radicado acá en Colombia aproximadamente 4 años y he visto la necesidad de poder dar a conocer un poco cómo fue la historia del petróleo y la actividad aquí en Colombia. Posteriormente a esto empezaremos a revisar una serie de principios y generalidades de la industria petrolera. Y el punto más importante, en donde llevaremos mucho más tiempo el desarrollo de este taller o esta capacitación, sería el punto número 5, en la que vamos a entrar las definiciones principales de la ingeniería de completamiento. Empezando al desarrollo de este taller, vamos a manera de introducción a definir lo que es la ingeniería de completamiento. Es importante tener muy claro que el conocimiento de los procesos desde el origen hasta la comercialización hacen parte de la industria del petróleo y sus derivados. Es fundamental para el logro de las metas, objetivos técnicos y ser un aporte a las diferentes empresas para transformarlas en compañía con talento de clase mundial. Se entiende por completamiento o terminación de pozos al conjunto de trabajos que se realizan, valga la redundancia, que se realizan en un pozo después de la perforación o durante una actividad de reparación, para dejarlos en condiciones de producir eficientemente los fluidos de la formación o destinarlos a otros usos, como inyección de agua o de gas. Este taller va dirigido a todos los profesionales, estudiantes, a ingenieros en petróleos, a ingenieros de diferentes ramas que están vinculadas o que tienen vinculación o interrelación a actividades de la industria hidrocarburífera.
El objetivo principal es que los participantes entenderán conceptos generales de la ingeniería de petróleos, de su historia en Colombia, asimismo visualizar de primera mano unos tips importantes de la planeación de un completamiento de un pozo productor de petróleo, agua o gas o un pozo inyector. Al finalizar este taller, los participantes tendrán el entendimiento básico del completamiento de pozos. Este es un área de estudio muy importante en la vida productiva del pozo. Además, la ingeniería de completamiento es la integración de diferentes áreas de conocimiento de la ingeniería de petróleos. Aquí se encuentran inmersos diferentes profesiones, diferentes especialidades para tener un resultado positivo y poder poner a producir los pozos, ya sea petróleo o gas. Continuando con el contenido, vamos a revisar algunas definiciones generales de cómo se origina el petróleo. Esto lo vamos a tratar de realizar en forma muy didáctica, de tal forma que sea de fácil entendimiento para los profesionales de áreas administrativas, de área legal, de las áreas de medio ambiente, que tienen una interrelación muy importante dentro de las actividades en diferentes ámbitos de la industria del petróleo. Entonces, uno de los primeros aspectos que vamos a revisar es la definición y el origen del petróleo. ¿Qué es el petróleo? El petróleo proviene de la palabra latín petroleum. Etimológicamente quiere decir aceite de roca. Es la relación, su naturaleza generalmente aceitoso con el reservorio rocoso que lo contiene. Petróleo es una sustancia aceitosa de color oscuro, a la que por sus compuestos de hidrógeno y carbono se lo denomina hidrocarburo. Existen algunas definiciones de cómo tener un concepto de lo que es el petróleo. El petróleo es un energético. El enlace carbono-hidrógeno es un almacén de energía que es liberada durante la combustión del mismo. De allí que el principal uso del petróleo sea derivar combustibles como la gasolina y otros derivados importantes de uso general. Entonces, es importante, como les había mencionado, el tener el concepto claro de qué es el petróleo, ¿no? Porque todos en la cotidianidad, en el día a día, escuchamos gasolinas, escuchamos derivados del petróleo, escuchamos los términos refinería. Es importante conocer al menos una definición muy didáctica y poder tenerlo claro, ¿no es cierto?, de qué es el petróleo. Existen algunas teorías de cómo se formó el petróleo. Una de las teorías más aceptadas del origen del petróleo es la teoría orgánica, en donde nos indica que el material orgánico de mares, ríos y lagos primitivos, depositados en grandes cantidades entre el sedimento, que luego fue enterrado y sometido a presión y temperatura. Esto explica que el petróleo sea buscado principalmente en rocas sedimentarias. ¿Cómo se formó el petróleo? Es importante entender cómo se formó el petróleo. De manera didáctica nosotros podemos ejemplarizar algo que sea entendible, ¿no es cierto?, para las personas que no son técnicos en la industria petrolera o no tengan una especialidad en el área de ingeniería en petróleos. El petróleo se formó a partir de restos de seres vivos, el plancton y algas mayoritariamente, que quedaron depositados en los fondos marinos, en donde por factores naturales, con el paso del tiempo, el calor, las fuertes presiones y la ausencia de oxígeno, hicieron que esta materia orgánica se descompusiera poco a poco, formando esa sustancia oleosa que hoy conocemos como petróleo. El crudo quedó alojado a gran profundidad en el subsuelo, impregnado en rocas porosas que forman los yacimientos. ¿Cómo se almacena el petróleo? ¿No es cierto? Hemos entendido la definición del petróleo, cómo se formó el petróleo, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la descomposición de seres vivos que en transcurso del tiempo y por factores externos de presión y temperatura dio origen a esta sustancia oleosa que hoy se conoce como petróleo. Pero para poder nosotros producir, ¿no es cierto?, esto se genera una roca madre,
se queda el petróleo en una roca sedimentaria, pero es necesario tener un sistema de almacenamiento en donde quede entrampado el petróleo. Todo sería más fácil si el petróleo se ubicara en lagos subterráneos de regulares dimensiones, pero como se ha visto, esto no es la realidad. Está entrampado en los poros de algunos tipos de rocas como si se tratara del agua retenida por una esponja, a manera didáctica. Entonces, el petróleo, como observamos en la figura que estoy exponiendo, se queda en los espacios porosos en la roca. ¿Qué quiere decir los espacios porosos? Ustedes han visto la arena de la playa, que tiene una forma circular como esferas, ¿no es cierto? Unas esferas de pequeñas dimensiones. Estas, al unirse una con otra, crean unos espacios o unos vacíos pequeños. Ahí es donde se almacena el petróleo. Y por accionar de altas presiones, alta temperatura, estos pueden fluir, ¿no es cierto? Entonces, estas se consideran como unas rocas almacén, en donde se queda impregnado el petróleo, el gas, bueno, incluso hasta el agua, ¿no? El agua que acompaña al petróleo. Continuando para tener una visión un poco más amplia de cómo se almacena el petróleo, existen algunas teorías, no teorías, sino ya evidencias en donde podemos encontrar acumulaciones de hidrocarburíferos. Una trampa anticlinal, una trampa con falla o en domos salinos. ¿Qué quiere decir una trampa anticlinal? Seamos bastante didácticos en lo que estamos exponiendo. Una trampa anticlinal es luego de nosotros realizar algunos estudios en superficie con herramientas especiales, se determina unas estructuras geológicas en el subsuelo. Imaginémonos como que cuando estamos viajando, no sé, aquí creo que es a este sector de La Vega, al sector este sector de Tierra Caliente. Estamos observando ahí en los cortes estructurales de las montañas, ¿no es cierto?, algunas estructuras de diferentes características. Observamos que existen roca, observamos que existe arenas y de diferentes colores. Esa misma condición la podemos observar, pero en el subsuelo. Un anticlinal se conoce como al desnivel o una montaña que se encuentra en el subsuelo. Esta montaña que por el accionar, ¿no es cierto?, la presión, la temperatura, la movilidad del petróleo, se traslada desde la roca madre, a través de estos espacios porosos, y llegan a entramparse en la cúspide de estas montañas en el subsuelo, se puede decir de manera didáctica para que lo podamos entender, y queda entrampado en la parte superior. Generalmente, asociado al petróleo tenemos una capa de gas o gas disuelto dentro del petróleo, y bajo esta cantidad o sustancia hidrocarburífera por lo general encontramos presencia de agua de formación que acompaña a los hidrocarburos. Una trampa o falla, o sea, imaginémonos, ¿no es cierto?, que una estructura horizontal en el pasar de los años existió un gran terremoto, ¿no es cierto? Y esto causó que esta estructura horizontal se cause a manera como de una grada, ¿no es cierto? Para imaginarnos, para visualizar mentalmente de qué puede ser considerado como una falla. Entonces, estos desniveles de estas estructuras, ¿no es cierto? Imagínense cómo es una grada. Tengo una grada superior y una grada inferior. En este espacio de la grada inferior es en donde nosotros podemos entrampar o encontramos entrampado el hidrocarburo. Y también en presencia de domos de sal. Esto lo encontramos a grandes profundidades, como lo sucede en los yacimientos en el Brasil. Hasta ahí nosotros hemos llegado a tratar de entender, ¿no es cierto?, una introducción general a quién va dirigido este taller, unos conceptos generales del origen del petróleo, de qué es el petróleo, en dónde podemos encontrar el hidrocarburo del petróleo o gas, tratando de entender de la manera más didáctica. Continuando con el desarrollo de este taller,
he visto importante que sea de cultura general y de conocimiento para todos los participantes y que se comparta con el resto de, no sé, la sociedad en algún tipo de conversación, la historia del petróleo y la actividad aquí en Colombia. Entonces, como tercer punto, yo he querido mostrar unas diapositivas para que ustedes conozcan cómo fue el desarrollo de la historia de la producción petrolera. Entonces, a manera de redacción, investigando ahí un poco de literatura, encontramos que el coronel Edwin Drake, quien perforó el primer pozo petrolero en el mundo en el año de 1859 en Estados Unidos. Entonces aquí, como eran zonas vírgenes, ¿no es cierto?, con presencia de hidrocarburo, lograron extraer petróleo a una profundidad de 21 metros. También fue Drake quien ayudó a crear un mercado para el petróleo y separar el querosén del mismo. Este producto sustituyó el aceite de ballena empleado en aquella época como combustible para las lámparas, cuyo consumo estaba provocando la desaparición de los animales. Entonces eso es parte de la historia y eso lo podemos encontrar en este link que lo estamos indicando. Eh, pero no fue sino hasta el año de 1895, con la aparición de los primeros automóviles, que se necesitó la gasolina, este nuevo combustible que en los años posteriores se consumiría en grandes cantidades. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, antes de 1914, ya existía en el mundo más de 1 millón de vehículos que usaban gasolina. Entonces empieza, ¿no es cierto?, la demanda de combustible y inicia el desarrollo de la explotación de los yacimientos petrolíferos. Aquí estamos mirando a manera también de que ustedes visualizan y entiendan, ¿no?, de cómo ha cambiado y desarrollado la industria petrolera. En esta lámina estoy mostrando ahí uno de los primeros equipos de perforación en su momento. Unas herramientas realmente rudimentarias, sin embargo, para la época se podría conseguir, ¿no es cierto?, la extracción de hidrocarburos. En la tecnología actual tenemos diferentes tipos de tecnologías de torres de perforación que son mucho más eficientes, ¿no es cierto?, incluso para alcanzar muchas más grandes profundidades. Tenemos plataformas marinas, tenemos explotación de hidrocarburo en offshore, en zonas de cordilleras. Entonces, la tecnología ha avanzado mucho en lo que tenga que ver con equipos de perforación. Eh, Como les había mencionado, importante de la manera de cultura general, cómo se inició la industria petrolera en Colombia. En 1905 se firman los dos primeros contratos para la exploración y explotación de petróleo en Colombia. La concesión de Mares con Roberto de Mares y la concesión Barco con el general Virgilio Barco, que se desarrollaron en las cercanías de Barranca Bermeja y Tibú respectivamente. Imagen de la instalación, ahí estamos mirando una imagen de la instalación de Tronco Tropical Oil Company a comienzos del siglo XX, como les había mencionado, en Barranca Bermeja y en Tibú. El 29 de abril de 1918, con la extracción del primer barril en el Pozo Infantas 2, inicia la industria petrolera en Colombia. También en este momento les voy a participar un video de la historia petrolera en Colombia. Entonces pongan atención y continuamos. Continuando con la presentación de este taller relacionado a conceptos generales de ingeniería y completamiento, parte de la cultura general que deberíamos tener es el conocer cómo se inició la industria petrolera en Colombia. Y no, vamos a hacer un repaso muy breve de fechas importantes hasta dar el inicio de explotación comercial de hidrocarburos en Colombia. En 1905 se firmaron los dos primeros contratos para la exploración y explotación de petróleo en Colombia, y la concesión de Mares con Roberto de Mares y la concesión Barco con el general Virgilio Barco, que se desarrollaron en las cercanías de Barranca Bermeja y Tibú respectivamente. Ahí estamos visualizando una fotografía de antaño en la que se
visualiza las instalaciones de la compañía Troco, Tropical Oil Company, a comienzos del siglo XX. Posteriormente, esta compañía cambiará de nombres administrativos, nombres comerciales. Y se dice que el 11 de noviembre de 1918, cuando se descubrió el Pozo Infantas 1, los vecinos se alarmaron al ver el chorro de aceite negro que brotaba en la tierra en todas las direcciones. Esto es parte de la historia del inicio de la exploración y explotación petrolera en Colombia. En 1918 el país conoció la producción inicial del Pozo Infantas 2, que con el paso del tiempo daría vida a la historia petrolera de Colombia y sería la semilla de Ecopetrol. Estamos observando una imagen, ¿no es cierto?, que corresponde a una de las primeras estaciones de servicio de Colombia, localizado en la región de Magdalena Medio. Son fotografías muy antiguas. En 1951, con la reversión al Estado colombiano de la concesión de mares, dio origen a la empresa colombiana de petróleos, que actualmente, al pasar de los años, se ha convertido en lo que hoy conocemos como Ecopetrol. Como les había manifestado, muy importante tratar de conocer conceptos básicos del origen del petróleo, las definiciones de qué es el petróleo como tal, de cómo se almacena el petróleo y el inicio del desarrollo de la industria petrolera en Colombia. Continuando con el desarrollo de este taller, hemos visto la necesidad, ¿no es cierto?, porque este taller va dirigido a todos los profesionales que estén involucrados en el área petrolera, ya sean administrativos, legales, contadores, ingenieros en la construcción, de obras civiles, etcétera. Que conozcan, ¿no es cierto?, unos conceptos básicos y de generalidades de la industria petrolera. En este cuarto punto vamos a dar una visión muy general de unos conceptos que son muy prácticos para entender aún más la ingeniería de petróleos y en este caso la ingeniería de completamiento como parte del desarrollo de este taller. Los principios generales de la industria del petróleo. Aquí les vamos a compartir un video muy didáctico realmente desde el inicio del origen del petróleo hasta su desarrollo, ¿no es cierto?, hasta los procesos de refinación y su destinatario final, ya sea para el consumo industrial, incluso para el consumo o para la producción de insumos de diferente tipo. Entonces les voy a presentar el siguiente video. Continuando con lo establecido o planificado en la tabla de contenidos, les voy a presentar un video muy didáctico en la que se hace un compendio general de todo el proceso desde el inicio de la generación de hidrocarburos hasta sus procesos de refinación y distribución final hacia los consumidores, en este caso los seres humanos. Entonces, poner atención, es un video bastante didáctico para tratar de entenderlo. Y obviamente, considerando que este taller va dirigido no solamente a especialistas del área de petróleos, sino nuevamente estoy recalcando que este taller va dirigido a todos aquellos que quieren tener un mayor conocimiento o tener una visualización un poco más clara de qué es la ingeniería de petróleos y en este caso también el tema fundamental, el tema principal que es de la ingeniería de completamiento. Entonces, permítanme, les voy a participar, a compartir este video para que ustedes lo miren a continuación. Los hidrocarburos y sus derivados están presentes en muchos productos que usamos en nuestra vida diaria, y sin ellos nuestro mundo sería muy distinto. Los hidrocarburos son una mezcla compleja de compuestos químicos naturales constituidos por hidrógeno y carbono. Se presentan en dos formas: líquida, a la que llamamos petróleo, y gaseosa, a la que llamamos gas natural. Los científicos dicen que son de origen orgánico,
es decir, que provienen de la descomposición y transformación de restos de animales y plantas que existieron hace millones de años. El petróleo y el gas se encuentran enterrados a profundidades que varían entre unos pocos metros y los 6.000 metros, y podemos encontrarlos buscando tanto en la tierra como en las profundidades del mar. La actividad de búsqueda de los hidrocarburos se llama exploración. Esta actividad nos permite ubicar la zona en la que hay mayores probabilidades de encontrarlos. Existen varias formas de realizar la exploración. Por ejemplo, una es la exploración geológica de campo, que consiste en observar y examinar las capas de la corteza terrestre que se ven en la superficie, analizando las características y propiedades físicas de las rocas. Otra forma de explorar es usando la sísmica, que hace posible deducir la estructura del subsuelo mediante ondas acústicas que son captadas por geófonos especialmente ubicados en pozos poco profundos. Una vez ubicada la zona con posibilidades de tener hidrocarburos, se procede a implementar un pozo exploratorio con el objeto de confirmar y verificar los trabajos iniciales y la magnitud del mismo. Luego de los trabajos de exploración, se tendrá determinada la existencia de hidrocarburos, pudiendo haber encontrado un yacimiento de petróleo, un yacimiento de gas o uno que contiene ambos productos, es decir, un yacimiento de gas asociado. Entonces estamos listos para el proceso de explotación. Primero, se procede a diseñar el proceso de producción determinando el número de pozos a perforar, dependiendo del tamaño del yacimiento. Para perforar un pozo, se usa el equivalente a un taladro gigante, que tiene en su extremo inferior una broca que va abriendo la tierra y penetrando las profundidades, presionada por la tubería que es controlada desde la torre de perforación. Este sistema de tubería permite además que el hidrocarburo encontrado se traslade a la superficie. En el caso del mar, el proceso de producción es similar, con la única diferencia que el pozo se ubica sobre una plataforma marina y el petróleo o el gas encontrado se trasladan a tierra mediante cañerías submarinas. Una vez extraído el hidrocarburo, se transporta hacia una planta de tratamiento a través de grandes tuberías o ductos llamados oleoductos cuando transportan petróleo y gasoductos cuando transportan gas. Ambos son tubos de acero unidos a lo largo del trayecto desde su lugar de producción hasta una planta de refinación o fraccionamiento. Por lo general, estas grandes tuberías están bajo la tierra y pasan por selva, sierra y costa hasta las plantas de tratamiento. Las zonas por las que pasan son revegetadas y restablecidas para reducir al mínimo su impacto ambiental. Si lo obtenido del pozo es petróleo, este se traslada a las refinerías, que son grandes complejos industriales, para convertirlo en gasolinas, diésel, lubricantes, parafinas y asfaltos. Los combustibles líquidos obtenidos son transportados en grandes camiones cisterna hacia las estaciones de servicio o grifos, en los que finalmente pueden ser adquiridos por el público. De otro lado, si lo que se obtuvo del pozo fue gas natural, se procede a una primera separación de todos los componentes líquidos de lo que se llama el gas seco. Este procedimiento se realiza en una planta cercana al pozo de explotación llamada planta criogénica. En el caso de los líquidos del gas natural, que son una combinación de propano, butano, entre otros, son transportados hasta una planta de fraccionamiento mediante unas tuberías llamadas poliductos. En la planta de fraccionamiento se proceden a separar los elementos que contiene y se obtienen productos como el propano, butano, una combinación que contiene ambos productos, a la que llamamos gas licuado de petróleo, GLP, diésel y nafta. El gas seco se transporta mediante gasoductos al complejo de distribución. Para ser destinado al uso directo, deberá someterse a procesos de adecuación y control tales como
reducir la presión del gas que viene del gasoducto e incorporarle olor como medida de seguridad para los consumidores. El gas seco también puede ser transportado a plantas de licuefacción, donde se le someterá a temperaturas muy bajas para convertirlo en líquido llamado también LNG, con el objetivo de reducir su volumen y hacer posible su transporte a lugares lejanos, mediante el uso de grandes barcos llamados metaneros. El principal uso del gas natural es como combustible para generar electricidad en centrales termoeléctricas, sustituyendo a otros combustibles más caros como el petróleo. Además, su combustión es más limpia. El gas también se usa como fuente de calor y energía en plantas industriales, para el transporte de vehículos motorizados y en nuestros hogares usándose en cocinas, termas, estufas y otros artefactos que facilitan nuestra vida diaria. De los hidrocarburos se pueden obtener otros productos derivados mediante procesos de transformación que corresponden al campo de la petroquímica. Del petróleo se pueden obtener plásticos, acrílicos, pinturas, envases, detergentes, fibras textiles, insecticidas, etc. El gas natural es un importante insumo para la producción de amoníaco y urea en la industria petroquímica, en la siderúrgica y para la fabricación de combustibles como querosene de alta calidad, gasoil, gasolina y parafina. Todos los trabajos realizados para buscar, producir, transportar, refinar y vender petróleo, gas y sus derivados se realizan cuidando el medio ambiente y desarrollando una gestión solidaria y responsable con las poblaciones vecinas a sus operaciones. Recuerda que los hidrocarburos son una mezcla compleja de químicos naturales formados por la descomposición de animales y plantas hace millones de años. Su exploración y explotación se puede realizar tanto en el mar como en la tierra. Los hidrocarburos son transportados mediante tuberías especiales llamadas oleoductos si transportan petróleo y gasoductos si transportan gas. El petróleo se procesa en refinerías, donde se obtienen las gasolinas y otros combustibles. El gas no necesita ser refinado, pero debe pasar por el proceso de fraccionamiento, que separa alguno de sus componentes, de modo que se obtienen los combustibles propano, butano, nafta, entre otros. El transporte de los productos derivados tanto del gas como del petróleo se hace mediante buques tanqueros, barcazas y camiones tanque. El principal uso de los hidrocarburos es como combustible. El gas natural es usado fundamentalmente en las centrales eléctricas. Como insumo, es usado en la industria petroquímica, la siderúrgica y para producir otros combustibles. El gas natural se usa como fuente de energía en diversos artefactos que facilitan nuestra vida diaria. Los hidrocarburos son la fuente de energía de mayor importancia en el mundo moderno. Bueno, cabe recalcar que toda esta información es recopilada y con previas autorizaciones de las diferentes fuentes. Entonces, hemos terminado de compartir este video que es muy ilustrativo y básicamente nos da una visión general de qué es la ingeniería del petróleo. Continuando con el desarrollo de esta capacitación, es importante indicarnos que la actividad en la industria petrolera viene dado de diferentes procesos. Estamos hablando de un proceso que se conoce como upstream, que es la parte básica de la exploración y la producción, que es lo que tiene que ver. Es decir, es todo el proceso de recopilación de información, de pruebas, de ensayos, de definiciones de los yacimientos de hidrocarburos si son comercialmente explotables. También tiene que ver con todo el conocimiento, con toda la ingeniería que se proponga y que se realice para poder extraer de manera eficiente y segura estos hidrocarburos hasta superficie
y ser transportados mediante sistema de un transporte de tuberías o sistemas de buques, barcazas, etcétera, que es conocido como un proceso de midstream. Posteriormente, toda esta producción de hidrocarburos transportada, o sea, ya sea por oleoductos o gasoductos, llegan hasta las refinerías, en donde entran al proceso de refinación y extraer todos sus derivados, tal como se lo explicó en el video anterior, y posteriormente ser comercializado a los diferentes puntos de la sociedad civil. Como les había manifestado, en este capítulo vamos a mirar unos conceptos generales básicos para poder entender de aquí más adelante el tema principal, que es el proceso de la ingeniería de completamiento. Entonces, ¿qué es el petróleo, no? Y su composición? La composición elemental de petróleo viene dado en los siguientes porcentajes. Encontramos que el hidrocarburo posee de un 84 o 87% de carbono. Hidrógeno lo tenemos de 11 al 14%. En algunas ocasiones el hidrocarburo presenta trazas de azufre que llegan hasta un 2%, y nitrógeno, que es unos valores del menos del 1%. Esta mezcla de hidrocarburos puede estar en estado líquido, como lo habíamos manifestado anteriormente, que se lo conoce como crudo o petróleo, o en estado gaseoso, que es el gas natural, dependiendo de las condiciones de presión y temperatura y los ambientes de depositación que tuvo este hidrocarburo. El petróleo líquido es insoluble en el agua y de menor densidad aérea. Sus colores varían de acuerdo a su composición. Otro punto importante que quiero darles a conocer también de forma didáctica es el término de la longitud. Nosotros en la actividad de perforación y completamiento nos manejamos algunos términos, como es en términos de ingleses, ¿no? TBD y MD. El TBD quiere decir la profundidad total vertical, desde el punto de perforación hasta el punto objetivo en, en la perforación del pozo. En cambio, MD significa que es la profundidad medida desde la boca del pozo hasta el objetivo planteado en la perforación. El concepto de longitud lo empleamos para conocer la profundidad de perforación de un pozo, ya sea en términos de verticalidad o en términos de longitud medida. Además de esto, también dentro del tema de proceso de perforación, también nos manejamos con una terminología que es el espesor. El espesor, ¿qué quiere decir? El ancho del reservorio a donde debemos llegar con la perforación de los pozos. Las unidades más empleadas en la perforación de pozos son el pie, el metro, las pulgadas, el kilómetro. En algunos campos tenemos yacimientos de hasta 300 pies de espesor, 91 metros, tanto parecido a un edificio de 25 pisos aproximadamente. Entonces, es importante conocer esto, este tipo de terminología que se maneja en la industria petrolera y especialmente en los campos de perforación y completamiento. Otro de los puntos fundamentales que queremos dar a conocer es aquí en Colombia, ¿no es cierto? A qué longitud se encuentran los yacimientos petrolíferos. Por ejemplo, en Casanare, en Piedemonte, tenemos los yacimientos a 17.000 pies. En Llanos, por ejemplo, en los pozos Chichimene a 9.000 pies. En Llanos, en Castilla, 7.500 pies. En las Sierra Infantas, en 4.000 pies. En Catatumbo, el campo Petrolia, a 1.000 pies. Para darnos cuenta el dimensionamiento, ¿no es cierto?, la longitud de estos yacimientos en el subsuelo. Estamos aquí presentando la foto del edificio de Colpatri. Es una torre de 196 metros y tiene 643 pies. Es decir, que el campo, por ejemplo, Petrolia, estaría muy cerca a la longitud de este edificio a la profundidad del yacimiento. Entonces, como les dije anteriormente, esto es un tema muy didáctico para tratar de entender la terminología
que nos manejamos en la industria petrolera. En cambio, existen yacimientos mucho más profundos, por ejemplo, en el Brasil, en ambientes salinos, encontramos los yacimientos a 20.000 pies, o en el Golfo de México a 25.000 pies, que son yacimientos sumamente profundos. Continuando con la explicación, ¿no? Es también necesario entender que se maneja también la terminología del área y las unidades de medida en la industria petrolera. Por lo general se maneja en hectáreas. Una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados o 2.47 acres. Un acre equivale a 4.046 metros cuadrados. En esta fotografía que estamos mirando o mostrando, 10.000 metros cuadrados equivale una manzana completa, ¿no es cierto?, de 100 por 100 metros. Históricamente se relata que el acre hacía referencia al área de un par de bueyes podía arar en un día. Es una terminología antigua, ¿no es cierto?, que se lo maneja muy antiguo. En el campo como Rubiales, ubicado en los llanos, tiene una área comercial aproximadamente de 90.000 acres, aproximadamente 36.400 hectáreas. Otro de los términos utilizados en las diferentes actividades es el volumen. El volumen es el espacio ocupado en un cuerpo en 3D, ¿no? Para el caso de los fluidos, su volumen está dado por el recipiente en el que se encuentran almacenados. Manejamos el concepto de volumen en diferentes áreas operativas en la industria petrolera, como son los tanques de almacenamiento para determinar las existencias de hidrocarburos, ¿no es cierto?, la capacidad de los oleoductos, gasoductos o poliductos, el tamaño de los yacimientos o reservorios, las reservas de hidrocarburos, las capacidades de los sistemas de tratamiento y equipos de refinación del crudo. Un barril en el área petrolera equivale a 42 galones de los comercialmente conocidos, ¿no? Y un galón equivale a 3.8 litros. Entonces también es importante tener muy claro a qué se refiere esta definición de volumen. Otro de los puntos también que siempre estamos en constante o continua relación es el caudal o el gasto. En dinámica de fluidos, el caudal es la cantidad de fluido que pasa en una unidad de tiempo. La medición de caudal se constituye una variable crítica y determinante en las operaciones en la industria hidrocarburífera. Las unidades empleadas son barriles por día, barriles de aceite por día, barriles de petróleo por día, barriles de agua por día o barriles de fluido por día. Un barril por día equivale a 42 galones por día o 1.75 galones por hora. Para el caso del gas tenemos otro tipo de unidades que determinan el caudal o el gasto. Es el de pies cúbicos por día, o miles de pies cúbicos por día, o millones de pies cúbicos por día, dependiendo, ¿no es cierto?, de la cantidad de gas que se está produciendo. La tecnología ha desarrollado diferentes maneras para la medición de caudal y existe una gran variedad de equipos dependiendo de la necesidad. Importante conocer qué quiere decir la gravedad API. Es otra de las cosas que siempre estamos escuchando en los diferentes medios de conocimiento, medios de comunicación. Por ejemplo, el petróleo aquí en Colombia tiene un promedio, ¿no es cierto?, de explotación entre los 26 a 28 grados API. El grado API es una escala de gravedad específica que fue desarrollada por la American Petroleum Institute para medir la densidad relativa de varios tipos de petróleos y viene expresado en grados. Se mide con un hidrómetro diseñado para medir en grados API y mide o determina la densidad del hidrocarburo que tiene un rango entre 10 a 70 grados. Además de esto, también lo podemos determinar en forma cuantitativa, ¿no es cierto?, a través de una fórmula matemática, que es muy simple, muy básico, y partimos del conocimiento de la gravedad específica. Para tener un poco más de visión, ¿qué quiere decir el grado API? Podemos indicar que un hidrocarburo, un petróleo de 10 grados API tiene la misma gravedad específica que el agua. La densidad.
otro de los términos muy utilizados dentro de la evaluación de hidrocarburos, dentro del procesamiento de las operaciones en las diferentes áreas, es este concepto de la densidad. La densidad de una sustancia denota la relación entre la cantidad de masa contenida en dicha sustancia y un determinado volumen. La densidad se expresa normalmente en gramos sobre centímetro cúbico. Sin embargo, en operaciones de perforación de pozos se suele expresar en libras por galón, o ppg por sus siglas en inglés. La densidad del agua equivale a 1 gramo sobre centímetro cúbico o 1 gramo por milímetro. La gravedad específica es la relación entre la densidad de un líquido y la densidad del agua tomadas a las mismas condiciones de presión y temperatura. La densidad y el uso de la gravedad específica nos permite identificar qué tan pesado es un compuesto con respecto a otro. Un punto fundamental dentro de las operaciones petroleras, especialmente dentro de las actividades de perforación y completamiento, es el término de la presión. La presión es la magnitud que relaciona la fuerza con la superficie sobre la que actúa, es decir, equivale a la fuerza que actúa sobre la unidad de superficie. Entender y controlar la presión en cada una de las operaciones de la industria es clave, ¿no es cierto? Pues un error en su manejo puede generar eventos catastróficos y muy desastrosos realmente para el desarrollo de la industria. Incluso puede haber pérdidas humanas, daños ambientales, daños a la infraestructura, etcétera. Un término fundamental, como estamos hablando, es el manejo de la presión. En la actividad petrolera manejamos mucho el término de la presión hidrostática, que es la presión expresada de manera sencilla, es el tipo de presión debida al peso de un fluido, es la fuerza por unidad de área causada por la columna de fluido. La viscosidad es otro de los términos muy importantes dentro de los procesos de explotación y tiene que ver mucho la calidad del API, su composición química, la cantidad de azufre en los hidrocarburos y su viscosidad, ya que de esto se determina su valor comercial, el tipo de tratamiento para obtener los diferentes derivados, ¿no es cierto?, en las refinerías. La viscosidad es una de las características más importantes de los hidrocarburos en los aspectos operacionales de producción, transporte, refinación y petroquímica. La viscosidad medida es la resistencia de un líquido a fluir. Se obtiene por varios métodos y se le designa por varios valores de medición. Normalmente expresamos la viscosidad en poises o centipoises. La viscosidad de los crudos puede tener entre 0.2 hasta más de 1000 centipoises. Es muy importante el efecto de la temperatura sobre la viscosidad de crudos en el yacimiento en la superficie, especialmente concerniente a crudos pesados o extra pesados. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que mientras más denso sea el fluido, va a tener mayor resistencia a poder fluir dentro de un sistema de transporte. Aquí nos afectaría el tema de la temperatura, de las presiones de bombeo, y todo esto se transforma en gastos, ¿no es cierto?, porque vamos a utilizar químicos adicionales para poder mejorar su movilidad y su fluidez dentro de algún tema, algún tipo de transporte. La clasificación del petróleo según su grado API, he manifestado anteriormente, ¿no es cierto?, que la composición química del grado API está compuesto de carbono, de hidrógeno, en algunas ocasiones presenta azufre y nitrógeno. La cantidad de azufre determina la calidad del hidrocarburo o del petróleo, ¿no es cierto? Y la clasificación de su grado API depende del esfuerzo que se debe realizar en su refinación para obtener los derivados. Es así que un hidrocarburo conocido como condensado tendrá un grado API mayor a 50. Un crudo liviano o ligero está entre 30 a 50 API. Un crudo mediano o intermedio entre 22 a 30 API. Y un crudo pesado de 10 a 22 API. Y un crudo extra pesado menor a 10 grados API. Para la producción de estos diferentes tipos de hidrocarburo, entramos nosotros como ingeniería de completamiento con nuestros análisis, con nuestras evaluaciones, con nuestros análisis nodales de estudios, tratar de incorporar o incluir los mejores mecanismos para poder tener una producción eficiente
óptima, de menor costo y de forma segura. Y los principales usos del petróleo, como se manifestó en los videos anteriores, se lo usa como combustible en vehículos, aviones y maquinarias. Y la demanda sigue incrementando, especialmente por el crecimiento de la economía china. El 84% del petróleo crudo es refinado para combustibles, principalmente para vehículos, transporte y aviones. Sin embargo, también existen otros usos del petróleo, con la industria de la petroquímica, con temas de refinación, ¿no? Aquí he puesto yo un ejemplo, unos ejemplos en que nomás se puede utilizar los derivados del petróleo, ¿no? En la construcciones CDs, DVDs, en el tema de plásticos, fertilizantes, pesticidas y aditivos para alimentos. Este 16% es usado para muchos productos y actividades como se muestra arriba, en fibras sintéticas, pinturas y detergentes. En términos generales, estoy mostrando aquí el proceso de los derivados de la industria del petróleo desde su explotación, desde la perforación del pozo, desde la ingeniería de completamiento, desde el sistema de transporte y almacenamiento y el proceso de refinación y comercialización. Este es el resumen en sí, el compendio de lo que les he querido explicar en forma muy didáctica para entendimiento de todos. Y hoy sí, continuar y entrar al tema principal de este taller y esta capacitación, que es el darles a conocer, ¿no es cierto?, unos tips muy oportunos para que ustedes tengan conocimiento para realizar los diferentes tipos de planeación para los diferentes trabajos de completamiento de pozos, de diseños de sartas de completamiento, de diseño de sistemas de levantamiento artificial, qué tipo de material debo utilizar, qué tipo de actividades asociadas debo utilizar como para disminuir efectos de daños de formación, etcétera. El punto importante de este taller es lo que vamos a mirar en este momento, conocido como ingeniería de completamiento. Dando continuidad al taller planteado como el punto más principal de esta capacitación, vamos a revisar los conceptos generales de lo que quiere decir la ingeniería de completamiento, en donde nuestros participantes van a tener un conocimiento bastante claro, conciso, de qué es los procesos y procedimientos dentro de esta actividad, ¿no es cierto?, para poder producir un pozo, ya sea de petróleo o un pozo de gas. Además, nuestros participantes van a estar en capacidad de visualizar unos tips muy importantes dentro de la planeación, ¿no es cierto? Algunos cálculos importantes que lo tengan a la mano para poder realizar estas actividades de evaluación. Entonces, la ingeniería de completamiento, como les había manifestado, en este capítulo vamos a recoger o se va a presentar un resumen técnico que permite dar a conocer de manera general las actividades de planeación para poder ejecutar los diferentes tipos de completamiento de pozos. Además de eso, vamos a conocer algunas herramientas, los tipos de fluidos y sistemas que se desarrollan en la actualidad con el objetivo de poner a producir el hidrocarburo en forma segura y eficiente. A manera de definición, podemos indicar que el completamiento de pozos es el conjunto de ideas, operaciones técnicas, conjuntos de equipos, procedimientos y actividades que nos permite conectar el yacimiento y las instalaciones de superficie en una forma eficiente tanto en lo técnico y económico, que nos permita la mayor recuperación de petróleo con seguridad en un tiempo determinado. Un completamiento exitoso debe ser una eficiente conectividad mecánica entre el pozo y el yacimiento. Dentro de las actividades previas para nosotros poder diseñar y ejecutar un completamiento es necesario tener claro los conceptos básicos, los objetivos principales, el tipo de pozo, ¿no es cierto? Entonces, la herramienta principal para nosotros poder diseñar un completamiento de pozo es conocer el ciclo de vida de un pozo, en la cual interviene, ¿no es cierto?, tener los objetivos
muy claros la información de yacimientos, el objetivo del ciclo de vida, o sea, que si el pozo va a ser productor, inyector, de recobro o disposal. Una definición muy clara de equipos y materiales que tiene que ver mucho con la calidad o el tipo de fluido o las propiedades del fluido que vamos a producir, ¿no es cierto?, en toda la vida productiva del pozo, si estos fluidos son corrosivos, son incrustantes, etcétera. El diseño de comunicación o conectividad entre el pozo y el yacimiento. Además de eso, también debemos estar seguros, ¿no es cierto?, de que el pozo tenga su integridad para contener fluidos. Esto es el tema de la calidad o del diseño del revestimiento y el tema de la cementación. Además de esto también el diseño de la sarta de la tubería de perforación, de perforación y de completamiento, que debe estar acorde a los caudales que vamos a manejar, las presiones de operación y el tipo de fluido que vamos a manejar. El diseño del fluido de completamiento, que es uno de los factores más importantes dentro de las operaciones de completamiento iniciales del pozo, ya que este nos permite mantener las presiones de yacimiento sin afectar o dañar la productividad de la formación. El diseño del sistema de levantamiento o un diseño a flujo natural si es que las presiones del yacimiento permiten que el pozo fluya en forma natural hacia la superficie. De igual forma, realizar el diseño del cabezal del pozo, ¿no es cierto?, que es el accesorio que va a poder controlar el flujo del pozo. Y también será bajo parámetros, ¿no es cierto?, de acuerdo a las condiciones y características de los fluidos. Otra de las actividades previas es diseñar, ¿no es cierto?, la puesta de producción, es decir, que en superficie existan todas las condiciones necesarias y seguras para poder a producir el pozo y poder procesar el hidrocarburo en superficie. Luego de esta planeación, ¿no es cierto?, del diseño del tipo de completamiento, realizamos una estimación de costos y de tiempos de la intervención de completamiento. También tenemos que realizar una evaluación de los riesgos, ya sean tanto operativos como de aspectos en términos de seguridad industrial. También a manera de poder tener unos valores contingentes, ¿no es cierto?, que no es otra cosa que el adelantarnos a posibles hechos que pueden ocurrir en la perforación y el completamiento de pozos. Y finalmente, con todos estas actividades previas de evaluación, de diseño, de aseguramientos, nosotros estaríamos listos y prestos para la ejecución del completamiento. Como les había manifestado anteriormente, que la ingeniería de completamiento es la integración de varias actividades o de varias áreas de conocimiento de la ingeniería de petróleos y carreras afines. Entonces, antes de realizar el completamiento del pozo es necesario realizar un estudio multidisciplinario, ¿no es cierto?, en las que interactúan personas de yacimientos, interactúan personas economistas, ¿no es cierto?, financistas, interactúan también personas con conocimientos de temas ambientales, de temas de comunidades. La ingeniería mecánica tiene mucho que ver en el diseño de lo que serían las facilidades en superficie. También es necesario conocer, ¿no es cierto?, los planes de desarrollo que tengan este campo, o sea, donde vamos a perforar y completar el pozo. Muy importante el conocimiento integral de todas esas actividades para tener el éxito en el completamiento y en la producción del pozo. Entonces, discretizando aún más lo que estábamos manifestando, ¿no es cierto?, que el estudio multidisciplinario y la elaboración de planes de desarrollo, en donde nos van a entregar otros insumos importantes para poder nosotros definir el tipo y las características del completamiento que vamos a iniciar. Esto es, debemos conocer y tener muy claro el estudio de yacimientos, la geología y la petrofísica, tener muy claro la estimación de reservas, ¿no es cierto?, de hidrocarburo que vamos a explotar. Esto es muy importante, ya que nos permitirá realizar la evaluación económica y visualizar, ¿no es cierto?, y tener el resultado que determine si es o no es comercialmente explotable un campo o un pozo. Tener a la mano la maduración y los planes de desarrollo, conocer muy claramente los objetivos primarios y secundarios de producción
del pozo que vamos a perforar y a completar. Con toda esta información nosotros realizamos una jerarquización que va de la mano con la evaluación económica, ¿no es cierto? Con el valor, los resultados de la evaluación económica que nos daría el valor presente neto, ¿no es cierto? Las características del fluido y la producción y caudales del petróleo, agua y gas, tener identificado todos los riesgos asociados, riesgos económicos, riesgos ambientales, riesgos operativos, riesgos de aspectos HCE, para nosotros poder llegar a la ejecución del completamiento. Continuamos, ¿no es cierto? Es muy importante y hacemos énfasis que la ingeniería de completamiento es muy importante establecer algunos factores, ¿no?, que nos ayudarán a determinar el diseño del completamiento, como el tipo, la ubicación del pozo y, su trayectoria, la funcionalidad de los pozos, es decir, si estos pozos son productores, inyectores o disposan, etcétera, ¿no es cierto? Las tasas de producción de petróleo, agua y gas, los mecanismos de producción de las zonas a completar, es decir, que el tipo de yacimiento sea por empuje hidráulico lateral, de fondo, con capa de gas asociado, etcétera. Las necesidades futuras de optimización de la producción en trabajos de estimulación, o sea, ya sea química o fracturamiento. Todos estos factores son importantes para nosotros poder definir y determinar las características del completamiento que vamos a implementar en determinado pozo. Requerimientos de control de arena, ¿no es cierto? Si es que las formaciones no son consolidadas y pueden acarrear o llevar arena, ¿no es cierto?, que va a producir en forma conjunta con el hidrocarburo. Y obviamente una visualización de las futuras reparaciones, el tipo de levantamiento artificial, el tipo de mecanismos, ¿no es cierto?, en superficie que vamos a tener, como las fuentes de energía, etcétera. También tener la visualización, ¿no es cierto?, de proyectos futuros, y el pozo puede ser considerado como un pozo para recobro o únicamente entraría a la fase de abandono. Luego de la perforación del pozo, ¿no es cierto? Es muy interesante e importante las consideraciones de qué tipo de pozo, ¿no es cierto? Si es exploratorio, delimitadores, productores, desarrollo, productor seco. La ubicación, ¿no es cierto? Si está en zonas terrestres, lacustres marinos, marinos someros, marinos en aguas profundas, marinos en aguas ultra profundas. Y también la trayectoria de los pozos, ¿no? Vertical, direccional, de bajo ángulo, de alto ángulo, horizontales o multilaterales. Y como les había manifestado, la funcionalidad de los pozos, si son inyectores, productores de alivio o disposan. Todo esto es muy importante para nosotros tener todas las herramientas y todos los insumos para poder diseñar el completamiento que pueda operar de forma eficiente y que sea lo menos costoso, ¿no es cierto?, para producir. Continuamos, ¿no es cierto?, con el tema de las revisiones de actividades previas para realizar entrar a la fase de completamiento. Nosotros tenemos ya un insumo que son la información de yacimientos, la información geológica, la información petrofísica. Luego de esto ya tenemos un conocimiento de las características de los fluidos que vamos a producir, las presiones que se estimarían en cada reservorio, en cada yacimiento, el tipo de pozo, ¿no es cierto?, que vamos a trabajar, si es desviado, vertical, horizontal o multilateral. Además de esto, nosotros debemos garantizar antes de entrar a la etapa de completamiento que el pozo tener los objetivos claros de los yacimientos, que hemos terminado de la fase de perforación, que el pozo presenta una buena integridad y que las zonas productoras de fluidos indeseables como agua o gas se encuentren aislados, ¿no es cierto? Que los objetivos de los productores estén bien definidos. Con estos insumos, ya con estas revisiones que las hemos mencionado y las hemos revisado, empezaríamos la fase de completamiento de un pozo. Este tipo de completamientos, nosotros para entender aún más, existen algunos tipos, ¿no es cierto?, metodologías de completamiento, ya sea en hueco abierto, hueco entubado y cañoneado, o con grava a hueco abierto o a hueco entubado. Para poder entender aún más los tipos de completamiento de pozos, vamos a entrar a revisar las definiciones, ¿no es cierto?, las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de completamiento. Como es en este caso, el completamiento open hole o a hueco abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos un pozo completado o perforado, ¿no es cierto?, y que la zona prospectiva de hidrocarburo no la hemos cubierto con un casing y no se han realizado trabajos de cementación. Estos pozos completados generalmente, ¿no es cierto?, se los visualiza
para su implementación en zonas homogéneas y compactadas, con características físicas adecuadas para que exista la comunicación entre el yacimiento y el pozo. Además, que el reservorio no sea de empuje hidráulico activo, o sea, no tenga presencia de agua o esté cercano a los contactos agua-petróleo en los yacimientos. Aplica para pozos verticales, direccionales y horizontales. Se lo utiliza en zonas productores con espesores altos especialmente, ¿no es cierto? En formaciones consolidadas. Sin embargo, es posible usar tuberías con ranuras especiales o mallas o incluso realizar un empaque de grava para contención de arena o producción de finos, de ser el caso. Esta configuración se la puede utilizar en pozos productores o inyectores de agua o vapor. Una desventaja importante es que no es posible definir parámetros de producción cuando se producen yacimientos de diferentes características, ya sea en las características de fluido o características de presiones, o las propiedades físico-químicas de los fluidos. Vamos a explicar, ¿no es cierto?, qué es un completamiento a hueco entubado o casing hole. Es el método de determinación convencional, es el más usado en términos generales. Consiste en cubrir con la tubería de revestimiento cementada desde el fondo de la arena productora hasta la profundidad donde descansa el zapato de la tubería. Se lo puede estar en zonas consolidadas o no consolidadas. La tubería es cementada, la tubería de revestimiento es cementada, ¿no es cierto? Y se procede para conectar el yacimiento con el pozo a realizar el proceso de cañoneo, en donde se crea una diferencial de presión entre el yacimiento y la boca del pozo, ¿no es cierto? Para que éste fluya y pueda desplazarse. Este tipo de determinación es recomendada en todo tipo de pozos y su ventaja radica en el hecho de que se mantiene durante todo el trabajo de producción del pozo con las presiones son controladas. Con este tipo de completamiento es posible producir zonas con presencia de agua y de gas. Con la instalación de configuraciones especiales es posible producir diferentes yacimientos en forma independiente o en conjunto y poder determinar o diferenciar, ¿no es cierto?, las producciones de las diferentes zonas con equipos tecnológicos actualmente que se encuentran en el medio. El tercer tipo que habíamos manifestado, ¿no es cierto?, es el completamiento con grava, ¿no es cierto?, a hueco abierto o a hueco entubado. Este sistema se utiliza especialmente en formaciones no consolidadas, en donde en la producción de hidrocarburo arrastra la arena no consolidada o finos que pueden obstruir la producción del yacimiento hacia el pozo. La instalación de equipamientos o la aplicación de técnicas para prevenir la migración de arena y yacimientos hacia el pozo o la región vecina del pozo o hueco abierto o entubado. Esto se lo utiliza en formaciones débiles. Puede ser necesario el control de la producción de arena para mantener la estructura del yacimiento alrededor del pozo. En otros tipos de formaciones, la migración de arena o finos hasta la región vecina del pozo puede restringir severamente la producción. Las principales técnicas de control de la producción de arena son el empaque de grava y la consolidación de la arena. Entonces hemos visto los tres tipos de completamiento más conocidos dentro de las industrias. Sin embargo, existen algunos otros tipos no convencionales, ¿no es cierto? Con estos conceptos que hemos indicado, ¿no es cierto?, las actividades previas para entrar a una etapa de completamiento, con los insumos de yacimientos, con los temas de conocimiento de las características de los fluidos del yacimiento y las evaluaciones técnicas, las evaluaciones económicas, las evaluaciones de riesgos operativos de ambiente y de seguridad. Entramos a la fase de ejecución de un completamiento. Es importante conocer el ciclo operativo para realizar un completamiento. Entonces, dentro del ciclo operativo es importante determinar qué equipo vamos a utilizar para realizar el completamiento del pozo. Y esto va de la mano con las características de los fluidos, con las propiedades de los yacimientos, con las presiones que vamos a operar en cada yacimiento. El segundo punto, ¿no es cierto?, luego de conocer las características de los equipos que vamos a realizar el completamiento, es realizar un plan de limpieza del pozo, porque nosotros al realizar los trabajos de perforación, de cementación, ¿no es cierto?, tenemos una serie de sedimentos contaminantes en la cara de la arena
o dentro de la formación. Entonces es importante definir, y uno de los puntos más importantes del completamiento es el tema de la limpieza del pozo y la definición del fluido de completamiento. Dentro de las etapas de completamiento es importante determinar la integridad del pozo, o sea, que las zonas productoras de agua o de fluidos no deseados estén completamente aislados, y para esto utilizamos herramientas tecnológicas como es la corrida de registros eléctricos, ¿no es cierto? Y además de eso también estos registros nos permitirán definir de mejor forma los espesores de los yacimientos que vamos a ponerlos a producir o a conectarlos al pozo, ¿no es cierto? El tema de conectividad del yacimiento, tratar de identificar las mejores técnicas de conectividad, ya sea por cañoneo, ya sea por yeteos, ya sea por diferentes mecanismos, ¿no es cierto?, conectar el yacimiento con los pozos. Muchas de las ocasiones el pozo se ve expuesto, ¿no es cierto?, a fluidos contaminantes que pueden dañar a la formación. Entonces también vamos a revisar los conceptos básicos, los procedimientos más importantes dentro del completamiento pozo para mejorar el daño de formación, ya sea por mecanismos de estimulación química o fracturamiento. Al finalizar ya estas operaciones previas, ¿no es cierto? Yo ya estoy en condiciones de poner a producir los fluidos que produce el yacimiento hacia el pozo. Pero para poder recuperarlo hacia la superficie es necesario la instalación de un completamiento y de un sistema de levantamiento artificial. Y finalmente, ¿no es cierto?, para yo poder controlar esta producción de fluidos en superficie, ya sea de petróleo, agua o gas, ya sea en forma con apoyo de levantamiento artificial o a flujo natural, nosotros debemos de instalar un cabezal que cumpla las características y las condiciones para contener estos fluidos dentro del pozo, ¿no es cierto? Entonces, la evaluación o la presentación de este taller, básicamente nos vamos a centrar en la explicación de este ciclo operativo de completamiento. Como primer punto, lo habíamos manifestado, ¿no es cierto?, el dimensionamiento y las características del equipo que vamos a necesitar o requerir para realizar el completamiento. Nosotros podemos utilizar, ¿no es cierto?, una torre de perforación, un equipo de workover para realizar las actividades de completamiento, pero también podemos utilizar equipos que no es necesario la torre, ¿no es cierto?, para adelantar ciertas actividades como son las unidades de cold tubing o unidades de cable, ¿no es cierto?, de wattline o slickline. Importante conocer algunas consideraciones como para definir el equipo que vamos a usar. Estas consideraciones tienen que ver con el objetivo del trabajo, ¿no es cierto? ¿A qué yacimiento es nuestro objetivo? ¿Qué presiones vamos a tener en el yacimiento? Las características físico-químicas de los fluidos, los caudales estimados de gas y líquido, la configuración mecánica del pozo, ¿no es cierto?, la profundidad, especificaciones tuberías de revestimiento, los survey, la trayectoria del pozo, el tipo de tubería que vamos a utilizar, los caudales requeridos, ¿no es cierto?, para los diferentes trabajos, ya sea de limpieza o de producción, las presiones de trabajo, las presiones de operación, la sarta de trabajo, el tipo de sistema de levantamiento artificial, el ensamblaje de producción propuesto. Y uno de los puntos muy importantes para definir, ¿no es cierto?, el equipo que vamos a usar es conocer la máxima presión anticipada en superficie y la máxima presión de trabajo de un elemento de un sistema de presión. Con estos parámetros, con estas consideraciones, nosotros podemos realizar una mejor definición del equipo que utilizaríamos, ¿no es cierto? ¿Y para qué nos sirven estas consideraciones? Para realizar un análisis de carga o un rig sizing, ¿no es cierto?, para definir las características de potencia, las características de las bombas que vamos a utilizar, etcétera. Entonces, este análisis de carga, ¿qué nos va a permitir o qué resultados nos va a entregar con todos estos insumos, con todas estas consideraciones, ¿no es cierto? El sistema de apoyo de cargas. Esto quiere decir hasta cuánto yo puedo poder operar con la torre de perforación o de completamiento. El sistema de manejo de cargas, ¿no es cierto? Este es el sistema de poleas de cables que permiten el movimiento de la columna de perforación y tuberías de revestimiento o de completamiento. El sistema de rotación, algo muy importante en las actividades de completamiento, ya que en muchas ocasiones encontramos cemento solidificado y una serie de sedimentos que es necesario, ¿no es cierto?, dependiendo de la profundidad, tener las capacidades
de rotación y poder moler y limpiar estas obstrucciones que se pueden presentar en los completamientos iniciales. El sistema de circulación, el sistema de bombas es muy importante dentro de las operaciones de perforación y de completamiento. Si no definimos bien este parámetro, nosotros no podríamos realizar una limpieza adecuada del pozo, una circulación o un control de pozo, de ser el caso, ¿no es cierto? El sistema de generación es la energía suficiente que nos daría para poder nosotros realizar estas actividades con la operación de la mesa rotaria, con la operación de tal vez de las bombas eléctricas, etcétera, ¿no es cierto? El sistema de seguridad del pozo es con estos datos, ¿no es cierto?, la máxima presión anticipada en superficie y la máxima presión de trabajo de un elemento de un sistema de presión, el tratar de definir de mejor forma el C de preventoras y todo su mecanismo para su accionamiento. Entonces, esto es lo que nos permite, ¿no es cierto? Tenemos unas consideraciones, las características del yacimiento, la ubicación del pozo, las profundidades, etcétera. Y con estas consideraciones nosotros definimos, ¿no es cierto?, el análisis de carga o qué tipo de equipo voy a necesitar para poder cumplir con las expectativas del completamiento. Aquí voy a mostrar un ejemplo del cálculo del drag sizing, ¿no es cierto?, en función de un ejercicio bastante básico. Bueno, continuando con la explicación, ¿no es cierto?, del cálculo del rig size o la determinación de las capacidades de los equipos más eficientes, que serían más eficientes para el tipo de completamiento que vamos a ejecutar. Voy a mostrarles un ejemplo muy práctico que nos puede ayudar, ¿no es cierto?, a entender cuáles son los tips importantes que debemos tomar en cuenta dentro de la definición del equipo que utilizaríamos. El ejemplo de cálculo del rig size. El caso base descrito genera el siguiente escenario. Nos dice que una sarta de trabajo para las operaciones de cambio de fluido y calibración liner de 7 pulgadas usando tubería de drill pipe de 3,5 a 11.190 pies. El tope liner se encuentra a 11.200. Con base en la simulación de máxima de carga, el gancho será de 146.000 libras del tripping out. Este proceso también se lo puede realizar con cálculos manuales, con el conocimiento de la velocidad en hook de 15 pies por minuto, la eficiencia de los sistemas de potencia del 85% y la eficiencia del factor buckling de 0.78. Con esto nosotros podemos determinar la máxima carga del VHA propuesto y considerar un overpull disponible, ¿no es cierto? Que entonces el total del peso que necesitaríamos para nuestro equipo sería considerado con 220.000 libras. Entonces, mediante una relación matemática en la que nosotros multiplicamos el peso por la velocidad y lo dividimos por un factor, obtenemos los HP de salida, ¿no es cierto?, los HP requeridos para realizar la operación. Sin embargo, se debe determinar los HPs de ingreso, o sea, considerando los factores de eficiencia, tanto el sistema de potencia como considerando el factor de eficiencia del bucle. Con esto determinamos que el equipo, a ser considerado para realizar esta actividad, debe tener 150 HPs. También podemos determinar, ¿no es cierto?, la capacidad de las bombas, o sea, hace un cálculo hidráulico. ¿Cuántos HPs necesitamos si el caudal que requerimos es de 300 galones por minuto y una presión de 2000 psi? Y considerando que el sistema de bombeo tenga una eficiencia del 85%. Entonces, el cálculo hidráulico es la presión de superficie, el caudal requerido y el factor por la eficiencia, ¿no es cierto? Esto nos indica que las bombas deberían tener una potencia hidráulica de 411 HP. Otro punto importante, como les había manifestado dentro de los análisis de cargo, es el cálculo de la potencia rotacional que se requiere en el equipo. Entonces, si consideramos que el máximo torque que se requiere son de 10.000 libras de fuerza, el límite RPM 360 y la eficiencia de un 95%, nosotros calculamos, ¿no es cierto?, los HPs necesaria en la rotaria, que sería el límite RPM por el máximo torque dividido para el factor por el factor de eficiencia.
Esto nos da que la potencia necesaria en la rotaria para llegar a estas condiciones es de 722 HP. Entonces, aparte de las otras revisiones que para definición del equipo, estos son, como decir, los puntos más importantes que nos daría el aseguramiento para poder trabajar sin ningún inconveniente, ¿no es cierto? Bajo estas condiciones que estamos poniendo como ejemplo. Continuando con las revisiones, ¿no es cierto?, el ciclo operativo para completamiento. Ya hemos hablado sobre el tema de la movilización y el armado de los equipos, ¿no?, que se requiere para un tipo de completamiento en especial. Vamos a hablar uno de los puntos más importantes en las operaciones de completamiento, que es la realización de las limpiezas de pozos, ¿no?, o se lo conoce también en sus siglas en inglés, el wellbore cleanout, y también la definición de los fluidos de completamiento. Estos parámetros son uno de los puntos más importantes a definir en el completamiento del pozo, ya que con esto nosotros evitaremos que la formación tenga algún tipo de daño inducido por los fluidos contaminantes, ¿no es cierto?, que no son compatibles tal vez con el fluidos de la formación. Posteriormente seguiremos mirando las otras actividades relacionadas a las fases de completamiento, al ciclo de completamiento, que es la limpieza del pozo, ¿no es cierto?, el wellbore cleanout. Esto solo puede utilizar o se puede ejecutar con la torre de perforación, con los equipos de workover o intervención de pozos. Además también se lo puede realizar sin equipo de workover, ¿no es cierto?, con una unidad de cold tubing o una unidad de tubería flexible, como se conoce. ¿Qué es la limpieza de pozos? Consiste en utilizar herramientas de operación mecánica y el uso de tren de fluidos de diferentes características. Y su principal objetivo, ¿no es cierto?, es remover los sólidos adheridos a las paredes de la tubería, así como los sedimentos asentados en el fondo del pozo y poderlos desplazar hacia superficie. Luego del trabajo de la limpieza mecánica, ¿no es cierto?, con el uso de herramientas como una broca, un scraper, un cepillo, magnetos y el uso de baches de fluidos de diferentes viscosidades. Entonces, en este esquema estamos visualizando, ¿no es cierto?, el pozo. Al terminar la perforación, el pozo queda con lodo. Nosotros ingresamos con estas herramientas, realizamos una limpieza mecánica de los diferentes casing que vamos a remover los sólidos que posiblemente se encuentren incrustados, y para poderlos levantar nosotros bombeamos una serie de baches, ¿no es cierto? Y al finalizar esta limpieza mecánica y esta circulación con diferentes baches de diferentes características de peso, el pozo debe quedar con un fluido de completamiento totalmente filtrado y con aditivos, ¿no es cierto?, dependiendo de las características de producción que va a tener el pozo. Y también estos químicos nos permitirá mantener o evitar que la tubería se corroa hasta la puesta en producción del pozo. Las consideraciones importantes para definir la limpieza óptima, ¿no es cierto?, es tal cual como también si realizamos unas consideraciones para la definición de los equipos a usarse en el completamiento. De esta forma también nosotros podemos realizar un diseño óptimo y que sea eficiente a lo que buscamos, ¿no es cierto?, a la limpieza del pozo en forma mecánica. La configuración mecánica del pozo, las profundidades, la especificación de los casing, el survey y la trayectoria del pozo, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de tubería vamos a utilizar? Si es un drill pipe de 2,7 octavos, de 3,5, los caudales requeridos, qué eficiencia de acarreo tiene estos caudales, ¿no es cierto?, las velocidades de circulación, las presiones de trabajo y desplazamiento, que irán de la mano con las características de operación de todas estas herramientas y de las tuberías que vamos a usar. La presión de trabajo y de desplazamiento, el ensamblaje de las herramientas, ¿no es cierto?, de limpieza de pozos, como lo habíamos manifestado, las brocas, scraper, magnetos, canastas, etcétera. Tenemos que conocer muy bien sus características de operación, ¿no es cierto?, los diámetros internos, externos, sus torques, presiones, tensión, etcétera. Las operaciones dependen también de las condiciones, de cómo fue la perforación y de en qué condiciones quedó el pozo. O sea, si es necesario realizar una molienda de exceso de cemento, molienda de fierro o incluso hasta la densidad de lodo de perforación.
que ha quedado en el pozo, ¿no es cierto? Con esto nosotros podemos determinar las características del fluido que va asociado a la limpieza del pozo, ¿no es cierto? El tipo de fluido espaciador, el fluido de limpieza, el fluido viscoso, el fluido de completamiento, debe tener sus pruebas respectivas de compatibilidad con los fluidos que vamos a producir en el pozo. Para nosotros tener una visión más clara, ¿no es cierto? Y poder planear el completamiento del pozo, vamos a entregarles unas definiciones generales de los fluidos, ¿no es cierto? ¿Qué es un fluido de limpieza o de lavado? Tiene por objetivo desplazar el lodo y remover los sólidos adheridos a las paredes de la tubería con efecto de eliminar las partículas, ya sean de varita, recortes y cemento. Luego circular el pozo con fluido limpio, filtrado, dosificado con química y evitar que provoque alguna disminución de la productividad del yacimiento en el momento de conectar la formación productora con el pozo. El fluido de perforación es el fluido en base a aceite o agua de diferentes características y pesos conjuntamente con la presencia del sólido. El fluido espaciador va en contacto con el fluido de perforación, ¿no es cierto? Y evita la contaminación del fluido de perforación que encontramos en el pozo con los fluidos de terminación. El fluido lavador se bombea luego del fluido espaciador. Su función es lavar las acumulaciones de sedimentos en las paredes de tubería. Estos pueden ser también en base a aceite y agua con aditivos. Y el fluido viscoso que se bombea luego de realizar el bombeo o el bache del fluido lavador. Y su función es acarear a superficie la mayor cantidad de sólidos. Tiene una densidad menor al lodo, pero su viscosidad es mayor. La mejor práctica del volumen a considerar de este fluido es 400 pies de longitud en el espacio anular. Y el fluido de terminación, luego de que yo realice todo este desplazamiento de estos trenes de fluidos, el pozo debe quedar con un fluido totalmente limpio y con un protocolo de pruebas realizados de tal forma evite disminuir la productividad del pozo, ¿no es cierto?, del yacimiento. Aquí estamos mostrando una evaluación de laboratorio para evitar el daño de formación en el pozo.